Desde donde estructuramos nuestro trabajo, como les digo, el año sabático fue una oportunidad para recoger el trabajo de uno de los frentes de preocupación académica que hemos tenido, que es el pensar los juegos. ¿Desde dónde? Permanentemente hemos estado pensando en la importancia de examinar las labores que la gente hace en la vida ordinaria, el Facebook, siendo ama de casa, videojugando, y perdón que me están pidiendo que alguien se quiere unir. Ya. Y también estudiar lo que la gente hace con con su vida común y corriente, qué obras crean las personas cuando se conectan, cuando están jugando, como les digo, videojugando, haciendo Facebook, cuando construyen juegos, o en el caso de las escuelas, cuando los maestros crean materiales educativos con los estudiantes usando o no tecnologías. Ese ha sido como eh, lo que nos ha preocupado permanentemente en el trabajo en la universidad, y es pensar las obras, los vínculos y las acciones que las personas hacen en su vida común y corriente. Siguiente, Gabriela. ¿Cómo hemos hecho Gabriela, esa. ¿Cómo hemos hecho nosotros nuestro trabajo? A partir de por lo menos 2 frentes, estudiar, de distintas maneras y en distintos escenarios las máquinas de comunicar y de jugar, y también diseñar juegos y materiales educativos. Ahí la ilustración de la mano izquierda es, parte de un juego que hace muchos años hicimos con la Universidad de Georgia, que se llama los Juegos Simulacro, y es un set de juegos diseñado a pensar procesos de convivencia. Siempre tratando de poner al centro, como les dije, lo que la gente hace con lo que tiene a mano, desde estos 2 frentes al menos. La siguiente, Gabriel. El, el punto de partida del libro, como lo dije al comienzo, es reconocer y potenciar la capacidad humana de ludificación, el punto de vista que no es nuestro, por supuesto, de varios teóricos, que significa que los seres humanos todos tenemos capacidad de ludificar y de hacer que podamos crear sentido, inclusive en condiciones de precariedad, de injusticia. Bueno, tenemos la historia de Pepe Mujica, que es mucha de lo que estamos oyendo con la Comisión de la Verdad, de los secuestrados, de que la gente en las peores condiciones crea distintas habilidades para procurarse sentido y para explorar y hacer de ese tiempo estructurado un tiempo propio. Bueno, nada más perverso que una sala de espera de una EPS, que esa es la imagen. Esa es una de las imágenes que usamos en el libro para invitar a los lectores a crear ideas de juego incluido ahí, a partir del reconocimiento de los juegos que todos creamos en esos espacios. Em, y bueno, también pensarlo como un lugar para pensar la educación popular, no como una acción de clase, sino como un ejercicio político. La siguiente, Gabriel. Y bueno, ¿cómo abordar el libro? El libro desde el comienzo dice, bueno, y si no me gusta jugar, bueno, si no le gusta jugar, este libro no está diseñado para ayudar a amar el juego, pero sí es una invitación permanente a experimentar, a ensayar. Y lo que muestra el libro es, consolida unas rutas de trabajo que nosotros hemos ido armando a lo largo de varias experiencias, como les dije al inicio, em, de hacer clase con los estudiantes como un experimento de creación de juegos, y también proyectos de investigación en los que hemos diseñado juegos. Ese que están viendo ustedes en esa imagen son un juego que se llama Frontier, y el otro es juego de batalla de hormigas. Y bueno, la idea es diseñar juegos bonitos, con muy buena materialidad, porque como lo vamos a ver, la materialidad juega un lugar muy importante
en la jugabilidad del juego. En educación popular, sobre todo, solemos hacer jueguitos, digo jueguitos así, con mala calidad porque nunca tenemos dinero, entonces fotocopias sin color. Bueno, la idea es hacer juegos patentables, juegos vendibles que se puedan poner en la 14 al lado bueno, ya no existe, pero sí en la Panamericana, juegos de esos estéticamente muy bien hechos, desde donde la caja juega un papel importante. Seguimos. Para abordar este libro, bueno, jugar mucho. Nosotros invitamos permanentemente a enriquecer la ludoteca viva. En cada una de las unidades recomendamos un juego. Ahí está algunas de las imágenes de nuestra ludoteca. Podemos ver el juego de juegos de Ay, se me quedó colonos de Catán, la cajita que está señalando Gabriela, llena de remiendos de cinta de enmascarar, que tiene que ver con el montón de veces que se ha jugado y todas las expansiones que tiene Catán. Bueno, entonces es una invitación a armar y a enriquecer la ludoteca ayuda principalmente, hago una cuña para los estudiantes de recreación y los profesores de recreación que veo algunos aquí. Gracias por conectarse. La siguiente diapositiva, Gabriela, sería, bueno, la apuesta pedagógica del libro es, primero, reconocer la potencia lúdica de las personas, invitar a los diseñadores de juegos a reconocer, a leer el contexto y a encontrar ahí riqueza, probar muchas ideas de juego, no quedarse con la primera idea de juego, jugar mucho ese juego que uno diseña, porque los maestros, sobre todo, somos expertos en proponer juegos que nosotros no jugamos, entonces no sabemos si se van a aburrir o no los que van a ser víctimas de nuestro juego, entonces jugar mucho y solo al final formalizar. Como pueden ver en esta secuencia que dije y que voy a insistir, la regla es lo último que pasa. Primero se juega y luego crea la regla, como hacen los niños. Los capítulos, el libro propone pautas de trabajo, propone actividades que son muy concretas y son en principio progresivas, pero que la gente puede o no hacer. Algunas reflexiones y pistas teóricas desde la lectura que nosotros particular que hacemos de los autores. Bueno, y ya lo dije, una invitación permanente a ensayar, equivocarse, volver a ensayar y volver a probar, probar mucho, por eso hablamos permanentemente de hacer un laboratorio de juegos. Sigue, Gabriel. ¿Por qué consideramos que es importante concebir el diseño de juegos y los procesos lúdicos con una finalidad educativa desde esta perspectiva y no desde una perspectiva que termina matando el juego? Porque yo estoy más interesado en, no sé, en que aprendan la ruta del medio ambiente, la ruta de la salud, la ruta de cómo no embarazarse. Entonces, en enseñar la ruta me olvido de jugar, que creo que es lo más perverso que existe de los juegos que se dicen educativos. Entonces, bueno, vamos a leer la caricatura de Mafalda. Yo soy Mafalda y Gabriela es Felipe. Mafalda dice, ¿en serio, Felipe? ¿De verdad tu papá te regaló un juego de ajedrez? Sí, ¿Y sabes jugar? ja, la pregunta claro. No juego tan bien como Navdor, por supuesto. Él debe tener mucha mejor puntería. Bueno, eso es lo que nosotros señalamos, es que hay que pensar los juegos de esta manera, emergentes, situados, porque entre lo que uno diseña como diseñador y lo que termina ocurriendo es otra cosa, y que justamente el juego ocurre en la ejecución del juego mismo, y no lo que yo como diseñadora predije que debería hacer el juego. Aprender esto ha sido parte de la experiencia que nosotros hemos ganado, resignarnos a que entre lo que uno hace y lo que termina ejecutándose hay una gran diferencia, y si eso le pasa al ajedrez, pues más a los juegos que nosotros podemos diseñar. Mm,
Lo que también decimos es que el juego que se diseña siempre es un juego que compite con los otros juegos sociales, lo que ocurre por fuera, el celular, las ganas de irse, las ganas de distraerse y que es esa capacidad de tener la atención y inclusive de aceptar que el juego se puede abrir, lo que hay que considerar cuando se hace el diseño de juegos. De ahí la insistencia de pensar la ludificación como las prácticas sociales que la gente desarrolla frecuentemente, inclusive más allá y sobre todo más allá de lo que uno propone como juego y de lo que uno considera como juego. Entonces, hay todas las teorías que ustedes pueden considerar de cómo atender lo que hacen los jugadores, el aguafiestas, el hereje, el que no quiere, el que sabotea, el que definitivamente está involucrado, el que cuando está perdiendo, como hay otra caricatura que ponemos en el libro, tira el juego y bueno, qué es lo que ocurre ahí? Entonces, desde ahí, sustentamos por qué creemos que el diseño de juegos se tendría que pensar desde esta perspectiva. La siguiente, Gabriel. Bueno, ya, si tuviéramos que decirlo en pocas palabras, ¿qué hace este libro? Primeramente, como dije, cuestiona las visiones, bueno, creo que no lo dije de esta manera, pero cuestionar la idea de que hemos perdido la capacidad para crear, pues, sobre todo lo solemos decir mucho con los jóvenes, que ya no crean, que están entorpecidos videojugando. La experiencia es que cuando hay un muy buen juego, por ejemplo, juego de mesa, el celular pasa a un segundo plano. A veces la pregunta es si el juego que nosotros estamos proponiendo es jugable o es un material educativo que lo estamos solapando como juego. Convencernos que los juegos diseñados capturan disposiciones que la gente tiene, pero no son instrumentos para moldear conductas, para conducir saberes. No, eso no son los juegos. El juego captura deseos que tenemos, creo que todos, de eh, a jugar, de entretenerse, de poetizar el tiempo, de hacer culinaria, jardinería, de leer, de pintar, pero no más. Y esa es la modestia que tenemos que tener los diseñadores de juegos. No, no son instrumentos para moldear formas de comportamiento o conocimientos. Eh, Otra cosa que repetimos en el libro todo el tiempo, y es que, contrario a muchas teorías, no es la regla lo que funda el juego. Primero es el juego. La muestra más clara son los niños. Los niños juegan y luego viene la regla o no viene la regla y la regla se cambia. Una de las cosas que ocurre cuando hay muy buenos jugadores es que terminan enriqueciendo las reglas, inclusive de juegos que han ganado premios y bueno, nosotros tenemos muchas experiencias de juegos en los que los mismos jugadores crean juegos. Hay un ejemplo muy claro en el parqués que juegan en Buenaventura, y es un parqués que no es el de las reglas normales, normales, no las tradicionales. Y nosotros en el libro lo proponemos con esas reglas aprendidas de ellos y se llama parqués extremo. Creo que muchos de ustedes lo han jugado, donde inclusive se puede robar la ficha en el cielo, bueno. Pero un buen jugador cambia las reglas y las varía. La regla no funda el juego. Proponemos una definición proscriptiva del juego que permite, creemos, deshacernos de estas visiones funcionalistas y deterministas del juego. Seguimos, Gabriel. Bueno, la estructura el libro está estructurado en 3 partes, tratando de jugar con el abecedario. Entonces, en estos me quedan como 10 minuticos, voy a contar rápidamente qué hay en cada uno de los capítulos de los libros, bueno, en general en cada una de las partes de los libros, del libro. Entonces, sigamos, Gabriel.
Bueno, la parte uno que se dedica, que se llama Comprendiendo el diseño de los juegos, es la dedicada a brindar elementos para pensar el diseño de juegos. Podría ser las herramientas más básicas para pensar el diseño de juego en una ruta que es la que nosotros proponemos, que es una ruta que hemos ido construyendo a partir de la experiencia de varios fracasos, no éxitos, sino muchas veces de equivocarme, y como le digo, inclusive estudiantes que en alguna versión del curso nos dijeron: "No, esto no nos interesa, no queremos", y nos tocó, bueno, armar una ruta para ellos y seguir probando nuestra ruta. El capítulo uno presenta los puntos de partida, qué hay, qué es lo que va a proponer el libro, la parte uno. En el capítulo 2, la gran pregunta de si competir o cooperar, nuestra tendencia en los proyectos educativos es sobre todo a diseñar juegos cooperativos y a dejar la competencia para el lado perverso de los videojuegos. Bueno, entonces proponemos leer teorías sobre la discusión entre cooperación o competitividad. Ahí es clave introducimos la noción de agentes humanos y no humanos desde Bruno Latour, para, entre otras, resaltar el papel de la materialidad que tiene el juego, cómo la materialidad es un agente tan decisivo como los agentes humanos. Mm, bueno, a partir de eso, de la discusión sobre si competir o colaborar o cómo opera, no tanto sí o no, sino cómo opera la competencia y la colaboración en la vida social y la vida humana, proponemos unos tipos de juego y al final, como en todos los capítulos, invitamos a los lectores a diseñar pequeños protojuegos, hasta ahora no juegos, sino solo ideas de juego, teniendo en cuenta esas caracterizaciones y recomendamos un juego de los que nosotros conocemos. En el capítulo 3, eso es uno de los conceptos que trabajamos permanentemente y es la importancia de analizar la materialidad y las brechas o las posibilidades de ludificación que las personas tienen como puntos de partida para pensar juegos, como a partir de la abundancia de los recursos que las personas y los contextos, inclusive que aparentemente son muy precarios, tienen para pensar ideas de juego. Ahí trabajamos un concepto que nos parece importante y es cómo los parámetros de juego se pueden volver en primeros recursos de juego. Y bueno, lo mismo, invitamos a hacer un ejercicio con este análisis, con estas como perspectivas teóricas y recomendamos un juego. En el capítulo 4 trabajamos la teoría bueno, nos aproximamos a una teoría, compleja, que es lo de la teoría de juegos, del dilema del prisionero, que sigue siendo la misma de hasta dónde coopero con mi socio o lo delato y qué implicaciones tiene eso en términos morales, no blanco y negro, montones de grises. En esa lógica, por ejemplo, hay un juego que diseñaron estudiantes de comunicación social, que fue su trabajo de grado, que se llama Zúcara y está hecho desde esta perspectiva y es una perspectiva en la que asumen el problema de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, hacen educación ambiental sin en ningún momento hablar de educación ambiental y de educación política. El juego mismo inclusive puede ganar como puede ganar el imperio, los cañaduzales se queman, los habitantes, los campesinos pierden la tierra, bueno, está hecho con esa lógica. En el capítulo 5, el concepto de polijuegos, que nos permite entender los distintos planos que un juego puede tener, los distintos objetivos que un juego puede tener, de tal manera que los juegos que estemos diseñando no sean planos, no sean lineales, sino que se puedan jugar a varios niveles, que inclusive el que aparentemente va perdiendo tenga una alternativa por otro lado que haga que la lógica del juego no se cierre y gane o tenga alternativas. Entonces, lo de polijuegos permite entender los planos de juego, los objetivos de juego y cómo eso puede aumentar la jugabilidad, o sea, la capacidad de entretención, de diversión que tiene el juego. En el capítulo 6
Bueno, la teoría de los sistemas dinámicos que para nosotros es clave, entender el concepto de atractores y con distintos tipos de atractores pensar distintos tipos de juego, si llegara a creer que hacemos una explicación matemática ni física, porque eso es asumimos que es una teoría muy compleja, bueno, usamos de manera, probablemente irresponsable muchas de esas teorías para pensar el diseño de los juegos. Pero lo que hacemos es nuestra lectura de cómo pensar los atractores extraños, por ejemplo, sirve para pensar un juego. Quedan 5 minutos, ya estoy terminando. Y, bueno, en el capítulo 7 lo mismo que hacen los jugadores desde la perspectiva de Pierre Levy. El capítulo 8 la síntesis operativa. Digamos, en la parte 2 es la parte teórica, en el capítulo me voy a detener en el capítulo 11 donde hacemos una síntesis de nuestra concepción de juego, y en el capítulo 12 ponemos el manifiesto de Robles, donde explicitamos las lecciones que aprendimos de una intervención lúdica en un jardín infantil en Robles, Cauca, en el que inclusive nosotros bueno, nosotros los profesores diseñamos juegos y nos equivocamos y los niños nos dieron vuelta seca, nuestros juegos nos sirvieron mucho, luego tuvieron que servir y a partir de ahí lo que hacemos es madurar las lecciones aprendidas para una concepción dinámica de juego. Bueno, según mis cuentas me quedan 5 minutos, pero igual ya voy a acabar. Parte 3. Gabriela, eso. La parte 3 ya es la zona de juegos en donde hacemos una síntesis. Si alguien quiere, bueno, ¿y cuáles son las indicaciones de la ruta para la creación de juegos que ustedes proponen? Está aquí en la parte 3. Lo del equipo que parece una formalidad, no es una formalidad. Ahí inclusive hemos aprendido a diseñar, a ubicar funciones muy claves, lo del índice de desarrollo de los juegos que nos permiten de los distintos protojuegos saber cuál es el que tiene más potencial y finalmente el laboratorio de creación que quiero quedarme, sobre todo resaltar el primer cuadro, el amarillo, el del estallido creativo. Miren que la propuesta es que primero hay el equipo jugando y solo después, mucho después, aparece la formalización de la red. Primero es el estallido creativo, que significa coger las fichas, jugar, inventar, ir al terreno, palpar, analizar la materialidad y solo muchísimo después se formaliza la estructural. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, profesora. Bien, hay muchos elementos y bastantes puntos de debate fuerte que, bueno, espero afloren ahora con la siguiente presentación. El profesor Armando va a hacer unos comentarios entre 10 y 15 minutos y luego hacemos una ronda de intervenciones. Profesor. Gracias, ¿me escuchan ahí? Sí. Hola, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, entonces, Rocío, yo luego te voy a preguntar un poco, aunque no sé, no está en el libro y no es un interés del libro, pero me parece muy potente para pensar, y quiero arrancar por ahí, para pensar esta experiencia de poner a jugar estudiantes de dos programas tan distintos, bueno, aparentemente distintos, de la Escuela de Comunicación Social y el programa de recreación. Si bien ese no es el objeto del libro, para pensar desarrollos para los programas, digamos, ¿cuál fue esa perspectiva allí? Eso lo voy a preguntar, pues lo quería poner acá porque luego se me olvida. Yo tengo unas notas acá, que me va a permitir algunas de ellas leerlas textualmente para no ir a distorsionar algunas cosas del libro que me parece interesante. ¿Listo? Bueno, este libro me parece que ofrece un recorrido muy importante para nosotros como docentes, para estudiantes, para pensar la relación investigación, diseño y creación. Es un libro que sobre todo incentiva al trabajo investigativo, al trabajo de diseño, al trabajo de creación y algo que va a ser muy importante en esta lectura, a un concepto que ellos van a trabajar sobre la materialidad. Entonces no es solo investigar, diseñar,
sino todos los problemas o los líos que ellos tienen que, digamos, afrontar como una experiencia de juego en la materialidad. El libro creo que presenta, bueno, Rocío luego me puede corregir, hay unas, digamos, dos ejes de análisis que me parecen muy importantes para seguir el texto, que son las brechas de ludificación, que digamos, no son previas, sino que se estudian con quienes están diseñando juego y con los contextos. Y este otro tema que me parece muy importante de los recursos, lo que hay y lo que producen estos análisis en análisis de materialidad. Entonces tenemos brechas de ludificación y tenemos análisis de materialidad como dos temas muy importantes que permiten ir comprendiendo como todo este laboratorio de creación, porque inclusive como está estructurado el libro, permite ir entendiendo cómo es que esto se va creando y no como que ocurre de la nada. Desde estas dos rutas de análisis, digamos que el libro nos cuenta qué es eso de diseñar juegos, qué es eso de hacerlos, qué es eso de materializarlos y finalmente cómo eso se estabiliza en lo que ellos llaman unos manuales de juego que han sido previamente sometidos a muchas horas de juego, según está escrito allí, a muchas pruebas, a muchos ensayos. Y una cosa que es muy clave, este diálogo de pasar de pensar el juego a pasarlo por la materialidad, también que es el concepto, digamos, de lo humano y lo no humano, cómo juega allí en estos procesos de materialización de un juego. Es un libro que invita a jugar mucho y a la experimentación en contextos escolares, no escolares, donde muchos, y esto puede ser una cosa problemática que podríamos conversar ahora al final, donde muchos creemos que jugamos, o donde muchos tienen una perspectiva instrumentalista del juego, el juego para llegar a otra cosa, el juego es como una cosa por la que hay que pasar para poder llegar a lo más importante, y esta perspectiva nos pone es que el juego en sí mismo es lo importante. El libro se presenta, voy muy rápido, estoy leyendo las notas y voy conversando, no sé si voy muy rápido, por ahí, Rocío está por ahí, ¿sí me escuchan? Sí, no, vas bien. Pues Listo. yo digo que vas bien, yo te estoy siguiendo. Bueno, listo. El libro, claro, entonces el libro se presenta, y aquí me parece súper clave, como un laboratorio de experimentación, en contextos, inclusive pensaba el contexto de nosotros como profesores universitarios y de los estudiantes, en contextos donde le tenemos mucho miedo al fracaso, y por eso tenemos la regla previa, y por eso todo el tiempo nos da miedo experimentar, en algunos casos, no estoy generalizando, nos da miedo experimentar porque de entrada queremos minimizar el riesgo de fracaso ante los estudiantes, y los estudiantes también quieren minimizar el riesgo de fracaso en una clase que de pronto va a funcionar o no va a funcionar. La creación, pruebas en torno al juego, muchas pruebas, es un laboratorio que invita a estimular la creatividad y atender a lo emergente de eso que llaman ellos allí, los autores, la vida como un laboratorio social de juego. Y mientras te escuchaba, Rocío, se me ocurrió una nota, bueno, creo que voy bien de tiempo, porque ya casi termino, una nota, y es a propósito de la caricatura de Mafalda, que es algo que cuando tuvimos una invitada de Sinara, siempre se me quedó grabado, y era que Sinara nos explicaba cómo había llegado a la educación popular. Y había llegado a la educación popular, esto lo he contado en muchas ocasiones, me disculpan si ya algunos lo han escuchado, pero Sinara iba como a un corregimiento, una vereda, instalaba unos sanitarios en un lugar donde ellos tenían cloacas, hacían, digamos, no usaban sanitarios. Y cuando vuelven a hacerle el seguimiento a los sanitarios, como habían mejorado las condiciones, encontraron que sus sanitarios habían sembrado matas, que les habían parecido ideal para sembrar materitas, y tenían sus cosechas en los sanitarios. Y ellos entendieron allí que a propósito de lo emergente y lo situado, había que comprender realmente con la comunidad cómo esas transformaciones tenían que ser con la comunidad y construirse allí. Entonces, este es un libro para pensar más allá de cómo diseñar juegos, entender la misma vida, los mismos contextos como un gran laboratorio social de juego, y potenciarlo con los sujetos como diseñadores de sus propios juegos en sus contextos. De este libro
si uno quiere saltárselo y no arrancar por el principio y ser indisciplinado, me parece muy interesante, muy provocador el manifiesto de Robles y las 15 lecciones, porque son lecciones con niños que, además con niños en contextos con precariedades, donde muchos de los juegos idealizados desde acá, desde el laboratorio, pues luego tenían que pasar por la materialidad y por los ajustes de las condiciones que tenían allí. Entonces yo recomendaría pasar por ahí. Aquí es un cuestionamiento y que también se le podría hacer al libro, Rocío, y también podrían acusar al libro de caer en esta trampa. En la medida que intenta salir de esta trampa, puede caer en la misma trampa. Y es que el libro se cuestiona todo el tiempo la idea del juego como un asunto utilitario, conductista o efectivista, y por ello no ofrece como tal recetas para jugar o diseñar, aunque diseña manuales de juego. Es un libro en plural, como lo decía Rocío, y es un libro en plural porque recoge un conjunto de estudios realizados por toda la trayectoria académica de Rocío Gómez y Julián González. Y por un lado, que son dos asuntos que me parecen muy importantes, todo esto que ellos se han concentrado en estudiar, que es el conocimiento ordinario, uno podría pensar allí en Maffesoli, de lo que hacen las personas, sus saberes, dinámicas, tensiones y formas creativas de resolver la cotidianidad, el malestar y la rutina. Es decir, en clave de los autores, lo que llaman una suerte de poética de lo cotidiano. Y por otro lado, ellos se han ese tema de las operaciones cotidianas, o sea, cómo resuelven la vida los sujetos, estos sujetos crean obras para poetizar la vida. Entonces ahí luego, más o menos, creo que son estas dos líneas que conjugan en este libro, que es un libro de materialidad, digamos, juegos de mesa, que es la clave de este libro, pero que ellos también se han interesado por las máquinas, y por todos estos temas de lo que pasa con las tecnologías y con lo virtual. Los autores proponen el juego como estrategia, y esto me parece muy interesante para pensar educación popular, para pensar recreación. Los autores proponen el juego como estrategia política central de creación de nuevos mundos y posibilidades, y nos marcan la ruta de esta comprensión diseñando, voy a leer textualmente, juegos de mesa y estudiando las máquinas de comunicar y jugar, e intentando pensarlos en relación con demandas educativas específicas, escolares o no escolares. Terminamos comprendiendo otra vez la centralidad de las obras, los vínculos y las acciones que las personas gestionan usándolos. Este no es un libro para enseñar didácticas, que esa es otra de pronto interés que pueda suscitar el libro, y que creo que no, y Rocío nos puede corregir. Este no es un libro para pensar la didáctica del juego, y este no es un libro para pensar las didácticas de las ciencias, de la escuela, es otra cosa, y por eso digo que también puede ser un libro problemático para algunos. La experiencia de desarrollo de diseño de juego, según los autores, han hecho como unas rutas de trabajo o unos elementos a la hora de diseñar que me parecieron muy importantes. Por ejemplo, esto de parámetros de juego, en vez de llamarlos objetivos de juego, brechas de ludificación, todo el análisis y la manera como le muestran a los lectores cómo hacer análisis de materialidad. Y esta me parece muy clave, son las distintas clasificaciones de juego según las relaciones que estimulan. Y hay una serie de elementos a estudiar que nos demuestran que el juego no, que si bien hay una explosión creativa, como lo muestra Rocío en la última parte, esa explosión creativa es el camino de un gran laboratorio de ensayo, error, de protojuegos, hasta poder llegar, o sea, es un camino que requiere paciencia. No es de que ocurre el juego, ocurre la regla, sino que es un camino, un laboratorio que requiere paciencia. Y digamos que esta es como un poco la lectura que yo hago del libro, de una manera, digamos, muy rápida para no pasarme el tiempo, creo que me pasé 2 minutos, y tengo una o dos preguntas, dependiendo del tiempo, el profesor Javier me dirá. Una de estas es, Rocío, ¿qué significa pensar el juego desde una perspectiva no instrumental?
y cuándo el juego se instrumentaliza, porque hay esta sensación de que el juego puede servir para eso. Entonces, ¿qué significa pensar el juego desde esta perspectiva del libro como una perspectiva no instrumental? Y para ustedes, después de desarrollar este este libro, ¿cuándo el juego se instrumentaliza? Esas es como dos preguntas en una. Y la última, que es un poco, no lo abordaste tanto allí, pues por los tiempos, que me parece súper estratégico en el libro, que es el dilema del prisionero, que además lo logran mostrar muy bien a través de un ejemplo de una serie española, La Casa de Papel, que luego hablábamos también que hay otras muchas series que se basan en el dilema del prisionero, y ellos estudian el dilema del prisionero para pensar todas estas posibilidades en las que el juego puede morir o el juego puede ganar mayor riqueza. Entonces le preguntaría a Rocío, y para estudiantes de recreación puede ser un poco incómodo esta idea de competencia. Entonces, Rocío, ¿competir o cooperar es tu apuesta pedagógica en este diseño de juegos? Serían como mis dos preguntas allí. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Armando. Las preguntas las vamos a acumular en una Gracias. primera ronda. Damos la palabra si alguien quiere preguntar, hacer alguna acotación. Hacemos una primera ronda y luego Rocío intervendrá. Daniel. Luego Bueno, Diana. Rocío, primero gracias por pues, compartir tu experiencia. Esta es la primera vez que yo asisto a una exposición de los resultados de un año sabático en la universidad. O sea, nunca me han invitado. Yo no sé si es que esto no hacía o qué, pero pues gracias por esto. Hay una cosa hay una pregunta que me surge, pues a raíz también de lo que estoy trabajando, es si ustedes han podido eh, conocer una tipología de los juegos, si existe una tipología de los juegos, y bueno, y si, me imagino que sí, pero pues si ustedes la han trabajado, y si, y digamos, si esta experiencia que, que desarrollaron, mm, pues se puede enfocar en algunos de esos tipos de juego, y si la orientación, pues como entiendo, lo ha planteado Rocío, es más, no pensándose el juego como un medio, sino pensándose el juego como un fin. Eso significa, pues por todo esto de la capacidad, bueno, esta palabra lúdica, o ¿cómo es que la llaman ustedes? Una capacidad Ludificación. de ludificación. eh, o sea, si entra a formar, si ese fin, si el juego como un fin está conectada directamente con esa capacidad de ludificación, o bueno, como hay otras necesidades dentro del mismo ámbito de la creatividad con la cual también se podría conectar. Entonces la pregunta es esencialmente la tipología y las finalidades con las que ustedes se han pensado, pues los juegos que han orientado. Gracias, Daniel. Diana. Luego Javier. Hola Rocío, felicitaciones por el libro, el producto pues de que condensa mucho más que quizás lo que uno alcanza a ver allí. Mi pregunta está con relación a los cursos, sobre todo pues como una mirada al curso desde el cual se hizo pues este diseño, este proyecto de investigación inicial. No sé si previamente habían hecho algo más, pero bueno, como ese curso que detona una cantidad de investigaciones posteriores y cómo verían ustedes un curso nuevo, o sea, dar otra vez el mismo curso ya después de haber pasado por todo el proceso de la investigación y de tener el libro, que sé que en cierto. Diana, te perdí ese último pedacito de tener el libro y ahí no te oí más. Se cortó. Diana. Bien. Victoria. Antes estaba el profesor Fayad, ¿no? ¿O solamente yo?
No, Javier soy yo. Ah, bueno, pensé que era el profesor Fallat. No, Listo. después de ti. Bueno, primero que todo, Rocío, felicitar a Julián González, porque es claro con la presentación y con el libro que ustedes ya nos habían compartido, que este es el resultado de un trabajo de muchísimos años, de muchísimos cursos y de una apuesta de ustedes por valerse de esos dispositivos cotidianos que tiene la gente para poetizar la vida. Nosotros tenemos ahora en la licenciatura en Educación Popular el curso Diseño de Juegos, ¿sí? Y lo tiene a cargo precisamente una persona que se ha formado como en este proceso. A los estudiantes de la licenciatura en Educación Popular siempre se los hemos presentado como diseños de juegos para educación popular, ¿sí? Para poder que ellos entendieran. Ahora hiciste una afirmación muy, muy bonita y es pensar la educación popular no como una acción de clase, sino como un ejercicio político, ¿sí? ¿Cómo pensar estos diseños de juegos desde ahí, desde esa afirmación que es muy bonita sobre educación popular? Esa viene siendo mi pregunta concreta. Bien. Bueno, para finalizar, yo tengo algunas cuestiones y de nuevo también felicitaciones por el libro. Ojalá se mantenga el formato grande que lo hace más atractivo. Hay afirmaciones muy drásticas. Las reglas se hace el juego, dependiendo del juego. A propósito de los tipos, hay juegos instituidos. El fútbol, vamos a un estadio y jugamos al fútbol y sabemos que lo vamos a jugar bajo ciertas reglas. Yo no puedo sacar un machete a mitad del juego y corretear al arquero del otro equipo, ni algo parecido, ni coger el balón con la mano. Es decir, los juegos instituidos tienen reglas. Hay juegos exploratorios que exploran posibles reglas alternativas. Hay juegos creativos cuyo resultado van a ser reglas. Entonces yo creo que esa afirmación puede ser muy tajante. De hecho, en la filosofía política, cuando se relaciona el juego con las normas, y a propósito del dilema del prisionero, los que primero lo instituyeron en la práctica fueron las mafias. Es decir, cooperar no siempre tiene un sentido social. Se coopera por criminalidad y la versión original del dilema del prisionero es esa. Es la complicidad, la cooperación para salir beneficiadas ambos criminales. Entonces, a veces, y es un resultado del dilema del prisionero, la cooperación tiene un sentido social y es más productivo, pero no siempre. Entonces, yo, sintetizando ese punto, yo creo que esa afirmación puede ser muy tajante y habría que por lo menos discutirla. Lo otro es lo situado y lo universal. Lo situado tiene reglas, pero también hay reglas universales, dependiendo de los juegos. Entonces, las afirmaciones se matizan cuando pensamos que hay juegos diferentes y que hay juegos que tienen propósitos diferentes. Por ejemplo, el niño aprende a ser sociable aprendiendo reglas de los juegos, porque sabe que la interacción con otros siempre está reglada para no hacerle daño, para respetar su integridad, para cooperar, para actuar en equipo, y eso lo extrapola a su conducta fuera del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que sí moldea conductas. De hecho, en muchos casos se incentiva el juego es para que el niño socialice y se incorpore. Eso ocurre mucho con los niños migrantes, ¿no? Hay que incorporarlos a la sociedad donde llegaron. ¿Y cómo se incorporan? En muchos casos a través del juego, porque a través del juego ellos empiezan a conocer a los demás.
es un poco eso. Yo siento que puede haber un par de afirmaciones que tal vez parecen muy tajantes, pero bueno, de nuevo, el libro yo lo estuve hojeando, es estupendo y por supuesto que de él vamos a extraer muchas lecciones y es muy productivo. Bien, yo creo entonces que Rocío, si te parece, damos contestación a los planteamientos. Bueno, voy a tratar, y de no repetirme bueno, a propósito de la perspectiva no instrumental que fue la pregunta de Armando, em, cualquier juego que hagamos, cualquier diseño pedagógico que tengamos se puede instrumentalizar. Eso no es que uno esté salvado inercialmente de eso. La propuesta justamente del libro es em, convencernos y probablemente me pasó la pregunta de Javier, por lo menos proponer nosotros, no necesariamente tenemos que convencerlo, que el juego se agota en sí mismo, que el juego es juego y hay todas las teorías y por eso hay un capítulo de distinciones de cómo se concibe el juego y ahí nos podríamos pasar todo el tiempo discutiendo la teoría de qué es primero, si el juego sirve para algo, bueno, pero el objetivo del libro no es ese. El objetivo del libro es plantear que en la medida en que instrumentalizamos el juego, es decir, que volvemos un juego, el diseño de un juego para algo más, el juego se perdió. Entonces, ya convenzámonos, es otra cosa, no es juego. Ahora, que los niños o las personas que les llegue terminen haciendo de eso algo divertido es otra cosa. Entonces, bueno, la perspectiva no instrumental siempre va a estar ahí armando. La idea en recreación nos pasa mucho. De hecho, ocurre mucho que es, ¿dónde están los de recreación para que despierten a la gente y vuelva a lo serio? Porque es distinto lo uno de lo otro. Entre competir o cooperar no es tanto si es lo uno o es lo otro, es más bien problematizar la idea romántica que tenemos los diseñadores de juego, de siempre diseñar juegos para la cooperación y, obviar la discusión sobre la competencia. Pero por el otro lado, creer que el mundo solo se mueve en relación a la competencia. Ahí usamos mucho a Varela y su y no, bueno, me olvidé el autor, en este momento, su libro Supercooperadores, que señalan que esos son, que Darwin dijo que ganaba el más fuerte, y ellos plantean, no, la vida natural nos muestra es que no gana el más fuerte, sino el que más se adapte, y realmente la vida social está hecha más de cooperación. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro, y es mirar los grises por los que se puede pasar y efectivamente poder problematizar qué ocurre cuando uno toma una u otra opción. Y ahí conecto con la pregunta de Daniel sobre la tipología de juegos. Daniel, proponemos muchas tipologías de juegos desde distintos autores con la intención pedagógica de problematizar a los diseñadores de juegos. Siempre creemos que esto tiene que ser así y no necesariamente tiene que ser así. Mire, se puede pensar planos de juego, se puede pensar juegos de realización que son distintos a los juegos de potencialización, que solo organizan recursos, hay juegos que crean problemas como los videojuegos, entonces las tipologías están hechas para eso, para que cuando un equipo de investigación, por lo menos, esté pensando que en su proyecto le toca diseñar juegos, el material podría servirle para pensar distintas perspectivas de tal manera que el juego no se cierre, como nos pasa mucho con los juegos que diseñamos en educación popular, de la escalera de la salud, la escalera de no sé qué, y la gente la juega una vez y nunca más vuelve, y la juega porque lo hacemos jugar nosotros, pero realmente estás haciendo una tarea. Entonces las tipologías sirven para eso y
¿Cómo articular eso a un proyecto educativo? Que creo que era una preocupación tuya. Nosotros distinguimos ahí propósitos de juego de objetivos del juego. El propósito de objetivo, el propósito, decimos, está más allá del juego. El propósito no se le puede cargar al juego. El juego tiene que tener un objetivo muy claro. Puede ser conquistar territorios, llegar a la em, como en el parqués, sacar todas las fichas o en el ajedrez, destruir al otro. Ese es el objetivo del juego, no puede ser el propósito. El propósito del juego, si el propósito educativo de mi proyecto de intervención es pensar a propósito de los migrantes, cómo aceptar al otro que es extraño, yo no le puedo cargar ese propósito al juego. El juego tiene que tener un objetivo claro. Bueno, ahí hacemos una propuesta de cómo distinguir propósitos de objetivos y señalamos que para que una de las cosas que tendrían que tener un juego, si es que se quiere, es estar articulado a un proyecto educativo de largo plazo en donde ocurran muchas más cosas que el juego mismo. Entonces creo que ahí estoy respondiendo eso. Diana me preguntó sobre las versiones del curso. El libro recoge 3 versiones del curso varios proyectos de investigación que hicimos antes y después de los cursos. Y por supuesto que si se sigue haciendo sería genial. Yo sé que Felipe Moncada en Educación Popular está siguiendo esta propuesta, por lo menos algunos elementos, y esa es la idea. El libro, cuando por fin se publique, tiene esto que van a ser unas especies de bajaditas, donde hacemos un ejercicio de resaltar como lo más importante, diciendo use por aquí, si no quiere por aquí no haga esto, puede saltarse, retome. Entonces yo creo que sí puede ser útil para nuevas versiones del curso y la idea es que se pueda hacer sin que tenga que pasar por nosotros y que otras personas lo puedan usar. Mm, Victoria Valencia me pregunta cómo pensar el diseño de juegos desde esta perspectiva, desde la perspectiva política de educación popular. Nosotros todos los juegos que hemos pensado y diseñado los hemos hecho con una intención, con un propósito, para seguir con la misma terminología que proponemos en el libro, con un propósito político de largo plazo. Pero hemos aprendido a punta de fracaso que eso no se le puede poner todo al juego. Por ejemplo, los juegos simulacro que les mostré son unos juegos que son hechos de 1500 fichitas, donde la gente sobre todo lo que hace es conversar y donde los resultados de qué es lo correcto y lo incorrecto nunca se saben porque nunca se saben en el sentido de que eso emerge de la conversación de las personas. Conocemos, por ejemplo, varios juegos de la cultura de paz que al final está la respuesta correcta. Eso, pues, perdón, para nosotros eso no es un juego, es un material educativo y vale como material educativo. Entonces, Victoria, siempre lo hemos pensado desde esa perspectiva, pero eso no significa que el juego tenga que ser claramente militante de una causa o claramente tramitar un contenido. Tiene que hacer parte de un proyecto de más largo plazo que permita que la gente haga cosas y luego converse, como ocurre en Zúcara, que es el juego de educación ambiental que les digo, que usted juega eso y ya no tiene que tener la gran teoría de la educación ambiental o del problema del monocultivo de la caña o de la explotación de los cañeros por parte de los ingenios, pero también del papel importante de los ingenios ahí, porque tampoco eso es blanco y negro. Y finalmente las preguntas de Javier. Por supuesto, nosotros hacemos la distinción desde Castoriades entre lo instituido y lo instituyente. Y por supuesto hay juegos instituidos, el fútbol es uno, pero en su momento original, primero fue el juego, es muy debatible, yo sé, y después es la regla. De hecho, el fútbol ha ido cambiando, el fútbol que incluya el VAR, que si más tiempos, que si el gol por aquí, que si el gol por allá. Las mujeres estamos jugando en una cancha igual a la de los hombres. A propósito, un viva para la selección sub-17. En ese capítulo que hablamos de una concepción radical de juego, que por supuesto puede ser muy problemática, distinguimos entre el modo juego con mayúscula, como lo hace el de técnica y civilización, Mumford,
Jorge, sí, entre máquina y máquina con minúscula. Aquí distinguimos entre modo juego y modo y juego en pequeño. El modo juego es ese momento creativo, por supuesto, luego se instituye y eso termina que automatizándole como le pasa a uno cuando juega mucho y por eso ahí empiezan a crearse nuevos juegos. Siempre las reglas se van modificando. Con respecto a los niños, bueno, la discusión es larga, aquí no la vamos a dar, pero lo que hemos revisado es que los niños juegan primero y después aparece la regla. Si luego la maestra lo pone a jugar con otro propósito, eso es otra cosa, pero primero está el ejercicio de jugar. Y bueno, y finalmente lo que nosotros hemos aprendido más allá de la discusión de qué es juego, si es la regla o no, es que en el diseño de juegos, si es perverso, primero tener la regla y luego el juego. Primero hay que, y lo otro más perverso es que los diseñadores no juguemos el juego. Diseñemos un juego para llevar a la comunidad, por ejemplo, Vicky, en el caso de los educadores populares, y no la hayamos jugado. No sepamos ni si eso es aburridor, si no es aburridor, si nosotros mismos lo jugaríamos, si es un juego para niños, probarlo con los niños antes de eso, ponerlo en marcha. Entonces, bueno, creo que respondí a todo, no sé. María Cristina, tiene la palabra. Rocío, bueno, felicitaciones por el trabajo. Va a ser muy interesante leer el libro, poderlo usar. Eh, Creo que sería muy bueno que hablaras más ampliamente de la materialidad. Pienso que a veces esta parte artesanal de un juego o de lo que sea que usemos creativamente y que se expresa también en su aspecto matérico, no siempre ha sido suficientemente valorada y me parece que sería bueno que ampliaras las ideas y lo que ustedes desarrollaron al respecto. ¿Contesto, Javier, o vamos a esperar? Sí, sí, claro, porque es solo ella. Allá. Cristina, sí, nosotros hacemos análisis de materialidad justamente por las experiencias que hemos tenido en educación popular, muchas veces sin recursos, haciendo unos materiales educativos precarios. Y a partir del proyecto que hicimos con la Universidad de Georgia, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer juegos bonitos y eso nos dio un chispazo muy importante, empezar a pensar qué lugar tenía la materialidad de los juegos, en la creación de la relación y de la jugabilidad. Para eso en el capítulo distinguimos entre propiedades afines, propiedades potenciales, propiedades emergentes, para que los diseñadores hagamos algo que a veces no hacemos, es ir al lugar donde va a ser el juego. Si el juego es este lapicero, ¿qué propiedades tiene? Pinta, lo puedo tirar, lo puedo rayar, puedo, tiene como ponérmelo en la camisa, bueno, tocar las cosas como parte del diseño que hay que hacer, jugar mucho y, y probar las propiedades, como te digo, que el juego tiene. Nosotros en uno de los cursos diseñábamos juegos para el espacio de banderas. Con la intención de banderas en Univalle, con la intención de reapropiarse por parte de la comunidad de ese espacio y no solo como el espacio para el consumo, sin llegar a decir que se vayan los consumidores. ¿Y qué hacer ahí? Bueno, todo el ejercicio, mucho de ese ejercicio fue reconocer lo que ahí ocurría, qué había, qué materialidad había, qué potencialidades del recurso, de el contexto nos ofrecía para el diseño de las propuestas que había que hacer, reconocer lo que la gente hace, cómo lo hace, en qué medida la propuesta iba o no a chocar con la otra persona, ensayar, decir, bueno, si yo estuviera ahí parchada con mi novio, a mí me gustaría que alguien viniera a mediodía a decirme que juguemos, bueno, hasta detalles como ese. Y
En el caso del diseño, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con diseñadores gráficos y eso, y como parte del equipo, no como alguien que se integra al final, sino como alguien que está desde el comienzo, que juega con nosotros, que prueba, que nosotros le podemos hacer machotes de cómo se nos ocurre que son las cosas y ellos la traen, dicen, no, ese material no, probemos este. Y eso es muy enriquecedor porque es gente que es muy creativa y que conoce muchos recursos, sí, muchos recursos materiales y tecnológicos, que también es la posibilidad, como en el juego, como en el libro se dice, nosotros no nos metemos con videojuegos, pero sí de crear una plataforma que sea de juego de mesa, pero perfectamente se puede pasar a juego de por fuera o juego en videojuego, siempre tratando de que sea bonito. Por eso les digo que este libro, ojalá algún día sea así. Yo no sé si es bueno, pero tratamos que fuera bonito. Sí, Porque así eso no es es. gratis, eso no es menor, eso es muy importante. La La materialidad estética. es muy importante, como un agente tan importante como el agente humano. Ahí Bruno Latour. Bien. Bueno, muchas gracias, Rocío, muchas gracias a los asistentes, gracias al profesor Armando Henao por los comentarios. Haremos continuaremos esta conversación cuando sea presentado el libro, que esperemos que a los ritmos de la universidad salgan menos de 10 años y en su momento podremos, ojalá, reunirnos físicamente. De nuevo, felicitaciones, profesora. Y bueno, así quedamos entonces. Gracias a todos de nuevo. Nos veremos.